8:36 de la mañana, estamos en ampliación de noticias. Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Bueno, yo quería hacer referencia, Mónica, Fernando, amigos de RPP, a un tema con relación al predictamen que establece impedimentos para postulación a cargos públicos por elección. Bueno, ya había un dictamen aprobado, un predictamen aprobado en el Congreso pasado, ¿no?, que establecía justamente la prohibición para la postulación de condenados por actos dolosos en primera instancia, y aquí no se hacía diferenciación alguna. Entonces, hay quienes señalan que inclusive habría un error de procedimiento de parte de la Comisión de Constitución porque debía votarse este predictamen. Estamos en el mismo periodo congresal. Entonces, bueno, eso ya queda obviamente a opinión de los expertos, pero este es el dictamen que ya se había establecido en su momento, repito, en el Congreso disuelto, ¿no? No había diferencia en cuanto a impedimentos. Gracias por esa precisión, Carlos. Lo claro es que se está abriendo la puerta, uno, para que los congresistas nieguen y renieguen de los compromisos electorales que asumieron, y dos, para que podamos otra vez el próximo año tener congresistas elegidos que han sido condenados ya en primera instancia por delitos que se están... Pero además, Fernando, solamente agregarlo, no solamente se le abre la puerta, la ventana a estos congresistas que tienen en primera instancia, sino que además se les da la posibilidad de protegerse mientras estén en el Congreso. Entonces, por ahí va la cosa, pero adelante. Como hemos visto lamentablemente durante el Congreso disuelto, emblemáticamente con el caso del general Donaire, pero no fue el único. Vamos a pasar ahora a hablar sobre un tema que concierne por lo menos a 4 millones de peruanos que tienen deudas en el sistema bancario. Y para hablar de eso hemos invitado al presidente de la Asociación de Bancos, el señor Martín Naranjo, quien ha venido reiterando que no hay que confundir todas esas deudas. Es decir, no hay que confundir las deudas de quienes han perdido su trabajo por la pandemia, porque sus empresas han quebrado, con las deudas de quienes han comprado un auto, dice él, a un último modelo, han hecho un viaje al mundial o han alquilado una casa en las playas. Y yo añado que no hay que confundir tampoco las deudas de los ciudadanos perjudicados por la pandemia de las deudas que tienen algunos congresistas que se preparan alegremente para votar algo que los beneficia personalmente. Eso no es un tema del señor Naranjo, pero yo lo añado a nuestra lista de consideraciones. Señor Naranjo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Explíquenos, por favor, ¿qué es lo que teme usted que pueda pasar con los activos de los bancos si es que el Pleno aprobase el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor? ¿Y qué es lo que propone usted para evitar riesgos, inestabilidad en los fondos de los bancos e instituciones financieras? ¿Qué es lo que usted, las BANC, proponen para evitar los riesgos que ha venido señalando? Sí, mire, en el Perú operamos 52 instituciones financieras. 3 de ellas no tienen ninguna exposición en los productos de consumo en pequeña y microempresa. De las 49 restantes, 48 tienen más de 14%. Y igualmente, 41 tienen más de 50% expuesto de sus activos. Y 35 tienen más del 80% de sus activos expuestos a estos segmentos. ¿Qué significa esto? Mire, de cada 10 soles que se prestan, 9 son de los depositantes. De manera que, perdón, si se consume o si desaparece o si deja de generar ingresos el 10%, estamos empezando a consumir los recursos de los depositantes. Es más, por encima de consumir el 5% de ese total de activos, el supervisor se encuentra en la obligación de intervenir. Entonces, esta medida, claro, en el corto plazo puede afectar a algún número de 5, 6, 7 instituciones, pero en la dinámica de la crisis que se puede generar, puede alcanzar a todo el sistema. Entonces, las crisis en Latinoamérica cuestan en promedio 20 puntos del Producto Bruto Interno. Y hay crisis como las
de Argentina, Chile, al inicio de los 80, que cuestan más del 50% del producto. Y esas crisis fueron sin pandemia, sin crisis sanitaria, sin crisis global. Entonces, yo creo que como está diseñada la norma, puede afectar primero pues los ingresos, después los resultados, después la solvencia, y ahí mismo los ahorros del público, ahí mismo incrementa sustancialmente el costo fiscal, y ahí mismo compromete la reactivación. Sí. Entonces, es realmente grave con lo que se está, digamos, jugando en este momento. No es ¿cómo se llama? Primero no es equitativo, porque favorece a, como tú lo has mencionado, a los que no necesitan, y en la medida en que consume recursos que son necesariamente escasos, impide la ayuda a los que realmente necesitan. Martín, ¿no? Entonces, sí. Yo quería enfocar la cosa, digamos, aterrizando para el ciudadano común y corriente. Cuando un ciudadano le escucha a un congresista decir, te vamos a congelar las deudas, inmediatamente hay una reacción positiva. Dice, bueno, qué bueno, están pensando en nosotros, hay un problema de desesperación económica, hay mucha gente que ha perdido el trabajo, y esto suena bien. O sea, parece no entender también el Congreso que esto generaría toda una discusión constitucional, pero mientras tanto, el asunto es que logran los votos y esto finalmente se aprueba, como ha ocurrido con otros proyectos de ley. ¿Cómo le explicamos a la gente que una situación de esta naturaleza, el ahorrista, es decir, el que ha pagado, el que ha honrado sus deudas, el que ha hecho el esfuerzo, va a ser ganado por, y lo voy a decir también coloquialmente, por alguien que finalmente no lo requiere en el momento, pero se aprovecha de esta circunstancia para no pagar su deuda por 90 días? Exactamente, es un comportamiento oportunista que se favorece. Mira, muchas gracias, Mónica. Es cuando tú miras la estructura general, digamos, hay 65 millones de cuentas de depósito que le pertenecen a 10 millones de ahorristas. Entonces, por más que uno deba, uno tiene también una cuenta sueldo, una cuenta de depósito, una cuenta transaccional, lo que fuera. Eso también está en juego. Entonces, no solamente son muchos más los ahorristas, muchos más los que perderían, son el doble, sino que los propios deudores tienen cuentas en el banco. Y la otra cosa, lo que a mí me parece más importante es, hacia adelante, ¿quién nos va a prestar para nuestro negocio? ¿Quién nos va a prestar el capital de trabajo para seguir vendiendo, para seguir produciendo, para seguir en actividad, para seguir generando ingresos? Y por otro lado si se comprometen mis ahorros y yo estoy desempleado, ¿cómo voy a cubrir los gastos corrientes de mi familia? ¿Cómo voy a pagar la alimentación? ¿Cómo voy a pagar la educación? ¿Cómo voy a pagar el transporte, etcétera? Entonces, no solamente es que favorece a quienes no necesitan, sino que perjudica dramáticamente a quienes están más vulnerados por la circunstancia actual de la crisis sanitaria. Vamos a hacer una pausa. Permíteme, Carlos, por favor, y vamos a retomar contigo, por supuesto, con las preguntas del caso. Estamos conversando con Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos. Es importante entender qué es lo que se está jugando y qué se está debatiendo. Evidentemente puede ser música para los oídos, una situación de esta naturaleza, y dice, no pago mis deudas, pero ¿qué implica esto? Luego de la pausa seguimos. Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, 8:50 de la mañana, y estamos conversando con el señor Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos, ASBAN, respecto a este predictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Señor Naranjo, tengo entendido que los representantes de ASBAN fueron invitados a las sesiones previas de la Comisión de Defensa del Consumidor para exponer obviamente sus argumentos, pero a su vez los parlamentarios, ¿con qué argumentos trataron de, diríamos, desacreditar la posición no solamente de ASBAN, sino también de otras entidades especializadas, incluido el BCR, que explicaron claramente cuáles eran las consecuencias negativas de aprobar un proyecto de esta naturaleza? Sí, yo he estado personalmente en la Comisión de Economía y invitado también en la Comisión de Consumidor,
Nuestra posición es de total apoyo a la atención de las necesidades específicas de las personas que han sido más afectadas por la pandemia. El argumento es fundamental, digamos, mire, esto nos afecta a todos, pero nos afecta de manera distinta y necesitamos que todos aquellos que podemos ayudar estemos en disposición de ayudar a los que realmente necesitan. Entonces, esa posición de llegar efectivamente a los que más necesitan y dejar de lado a los que pues no necesitan y que más bien podrían ayudar, no ha sido relativa en ningún momento. Es muy difícil estar en desacuerdo con esa posición. Al momento en el que la norma se redacta y se establece en condiciones, pues se definen condiciones de inclusión, condiciones de exclusión, monto, plazo, modalidad, interés, niveles, reducciones, etcétera. Ahí es cuando la norma patina, porque pues no discrimina y termina llegando a favorecer a personas que no han sido afectadas y que más bien están en plena posición de ayudar al resto. Este es un momento de solidaridad, es un momento de empujar todos juntos en la misma dirección. Sí, en ese sentido, señor Naranjo, en ese sentido, es decir, si me permite, el sistema financiero muchas veces se ve como cuco, porque evidentemente se habla de intereses, se habla de que no tiene corazón, no tiene alma, y lo que hace es cobrar lo que tiene que hacer sin pensar en la persona humana. Entonces, en una circunstancia como esta, ¿a cuánto se ha reprogramado? ¿De qué manera se ha realizado? Para que la gente entienda también qué es lo que está pasando dentro del sistema bancario, ¿no? Sí, claro. Se ha reprogramado a más de la mitad de los clientes de los bancos en la cartera de consumo y a cerca de la mitad de la cartera hipotecaria y al 70% de la cartera MIPE. Estos son reprogramaciones que son más de 8 millones, cerca de 9 millones de créditos y equivalen a 135 mil millones de soles. Esto es 35% del portafolio, o si lo queremos ver es 18-19% del Producto Bruto Interno. Esto es, para ponerlo en dimensiones, es cuatro veces y media Reactiva 1. Lo que ya se ha hecho de manera individual, de manera ajustada a la necesidad de cada quien. Entonces, ese esfuerzo es un esfuerzo que ya se está haciendo. De manera que las normas que se están planteando son normas redundantes sobre algo que ya se está haciendo en base a la necesidad y en base a las circunstancias tan duras que nos está tocando vivir a todos. Señor Naranjo, nos está diciendo que se ha reprogramado ese monto enorme de deudas ya. ¿Puede usted decirnos desde cuándo, cuál es el lapso durante el cual se han reprogramado estos millones de deudas de los que nos habla usted? Se han reprogramado a 60, 90 días, se pueden volver a reprogramar. Los bancos han anunciado programas en donde se van hasta 80 meses, en donde las reducciones de cuotas son del 50%, en donde se hacen periodos de gracia bastante más amplios, de 90 días adicionales. Es decir, hay una doble necesidad. Es decir, por un lado, el banco va al máximo de su capacidad y el cliente también va a ser atendido en función de su necesidad y su capacidad presente y futura. ¿Cómo se evalúa, a través de qué criterios se evalúan para eso? ¿No? Y en segundo lugar, el tema de los intereses, ¿cómo lo han manejado? Porque hay quienes tienen miedo y dicen, bueno, muy bien, me reprograman, pero me ponen un porcentaje mayor de interés y al final termino en una situación más compleja. Claro, en cada momento se evalúa la capacidad de pago, en cada momento se evalúa la voluntad también de pago, y en función de eso se establece un programa individual. Es un esfuerzo gigantesco el que se tiene que hacer para atender a cada cliente por separado en función de su necesidad. Las tasas no han subido y de hecho hay programas específicos como el de Reactiva que tiene tasas muy bajas y hay programas como el de FAE-MIPE que tiene tasas también muy bajas y además hay hoy día una facilidad del Banco Central una facilidad de liquidez
que para poder usarla uno tiene que reducir las tasas al cliente final en 20%, ¿no? Entonces, si hay un esfuerzo por todos lados, de las autoridades, del sector privado, el regulador que permite hacer esto, y de todos, las garantías del Tesoro, es decir, hay una acción muy intensa de todos los agentes vinculados al devenir, digamos, a la práctica y a las operaciones en el sector financiero, ¿no? Señor Naranjo, Martín, retomando una pregunta formulada por mi colega Carlos Villarreal, usted explicó esto que nos acaba de decir cuando estuvo en la Comisión del Consumidor, explicó que había un programa ya para reprogramar millones de deudas y que la ley que se estaba elaborando podía justamente perturbar este programa, tal y como ha sucedido con otros aspectos económicos, que se legisla sin tomar en cuenta los planes que ha presentado el MEF. Pero usted usó este argumento y se lo usó, ¿qué se le contestó? Claro. No, tuve preguntas y no fueron en esa dirección. Fue una reunión, yo sentí que había un espíritu constructivo y un interés genuino por ayudar a las personas más vulnerables o más afectadas por ser más vulnerables en estas circunstancias. Eso no lo he visto traducido en el texto y se entiende porque son términos, condiciones que requieren pues de especialistas, ¿no? Entonces Martín, permítame, lo que pasa es que justamente con la pregunta de Fernando, cuando los miembros de la comisión han sustentado esta idea, este proyecto, ha manifestado inclusive que las afirmaciones de los expertos del BCR o de Bank no son ciertas y que los análisis que ellos mismos habían hecho señalaban de que no iba a haber una afectación al sistema bancario y al sistema económico. Análisis con estudios, entre comillas, técnicos. No sé si en ese momento en que usted asistió se le hizo entrega o se le presentó justamente esta serie de estudios que ellos mismos habían realizado. No. Hablo yo de lo que se refirieron los congresistas en diversas entrevistas. Y solamente para agregar, Carlos, además han hecho varias veces el paralelo con lo que ocurrió con el 25% de las AFP, dijo que hubo mucho griterío y que finalmente no ha afectado. Entonces, en el mismo nivel se pone esta situación en el sistema bancario, ¿no? Sí, hay una diferencia fundamental entre la estructura financiera de las AFPs y la estructura financiera de los bancos. Primero las AFP son fondos y el que pierde es el fondo, por los cambios que se puedan implementar. Es decir, uno puede intercambiar liquidez por el valor del fondo, listo. Pero en esencia el fondo es una obligación de largo plazo. Tiene la obligación de cuando me jubile proveer de una renta, lo que fuera. Es una obligación de largo plazo. Y los activos son de corto, ¿no? En el caso de los bancos es exactamente al revés. Los bancos tienen las obligaciones a la vista. Si usted, yo, cualquiera puede ir y retirar en este momento lo que necesita retirar para comer o para comprar o para lo que fuera. Esas obligaciones a la vista tienen de contraparte activos de más largo plazo. Un crédito de corto plazo sería un crédito a 30 días, a 60, 90. Una hipoteca pues a 15 años, a 10 años, a 25, 30, depende de la edad, ¿no? Del cliente. Entonces, cuando los activos son ilíquidos y los pasivos son a la vista, lo que tú tienes es una tasa de contagio inmediata. Entonces, es realmente jugar con fuego. No estamos para ejercicios de aprendiz de brujo, no es broma, es decir, la figura es realmente seria y corresponde pues escuchar con atención a las autoridades, a los expertos, conocen a los expertos, a los que han vivido otras crisis, ¿no? Y conocen perfectamente cómo es que esto se puede desencadenar. Entonces, muy bien. Sí, creo yo que es importante considerar la opinión de nuestras autoridades de estabilidad financiera, ¿no? Agradecemos muchísimo a Martín Naranjo, presidente de Asbank, el estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Veremos qué pasa en ese debate congresal. Ya regresamos luego de la pausa.